Buenas noches. Bienvenidos a la sesión mensual del Colegio de Pediatría, correspondiente al mes de marzo. Agradecemos a la doctora María Guadalupe Delgado Onofre que nos haya aceptado participar el día de hoy, ya que hay mucha controversia a veces o dudas tanto de parte del mismo médico como de los pacientes, papás de los pacientes, en donde si es necesario dar alguna hormona de crecimiento o dar algunas vitaminas para que crezcan nuestros pacientes, nuestros hijos. Entonces, dado esa inquietud, decidimos tomar este tema en donde la doctora, quien es egresada de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí y quien hizo su especialidad y su residencia de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría e igualmente la subespecialidad en endocrinología pediátrica. Actualmente pues está como endocrinólogo pediatra aquí en el Hospital Central y también en la práctica privada. Pues en los siguientes 35, no es cierto, en los siguientes 45 minutos la doctora nos expondrá su tema y como lo dijimos en algunos de los mensajes, al término de la sesión les robaremos también otros 5 o 10 minutos para explicarles los avances de lo que llevamos hasta el momento de la plataforma que estamos creando para el beneficio del médico pediatra, de médicos generales y de la población en general, sobre todo por el beneficio de nuestros niños. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a platicar sobre talla baja, que es frecuente en la consulta de pediatría, y vamos a ver qué opciones de tratamiento hay para nuestros pacientes. Muchas gracias al Colegio de Pediatría por la invitación. El título de la plática es la utilidad de la hormona de crecimiento, zinc y demás suplementos en el incremento de la talla de los niños. Siguiente, por favor. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? ¿Sí hay control? Listo. Ok, gracias. Muy bien, entonces, lo que va a definir el patrón de crecimiento de un individuo, primero, para hablar antes de tratamiento, tenemos que hablar de las causas y un poco de lo que es la talla baja como tal. El patrón de crecimiento de una persona está dado o va a ser el resultado de varias interacciones, de algunos factores endógenos y otros factores exógenos. Dentro de los factores endógenos tenemos a los genéticos, a los hormonales, a los hormonales, a los metabólicos y a qué tan fácil van a responder los tejidos tisulares a la influencia de esas hormonas. Esta influencia de los factores endógenos tiene una participación entre el 50 y el 80% para la talla final del individuo. Los otros factores, que son los factores exógenos, como la nutrición, la actividad física y la influencia psicosocial, también van a influir en la talla final de nuestro paciente y también nosotros como pediatras debemos estar verificando que todo eso se lleve a cabo de una manera adecuada. La talla baja se diagnostica cuando esa estatura de nuestro niño se sitúa más allá de menos de 2 desviaciones estándar, 2.5 desviaciones estándar para la media. Tenemos que considerar aquí la edad de nuestro paciente, el sexo, el grupo étnico del individuo y de ello depende qué gráficas vamos a utilizar. También hablamos de una talla baja extrema cuando está más abajo de menos 2.5, cuando está en menos 3 o más allá de menos 3 desviaciones estándar. Y el tratamiento va a depender de qué grado también tenga nuestro paciente de talla baja. La existencia, además de todo, la existencia de una talla dentro de los límites normales no excluye la posibilidad de un crecimiento patológico.
Tenemos que ver cómo está nuestro paciente en el momento en el que lo vemos, pero necesitamos también una revisión posterior para hacer el diagnóstico correcto. Y para eso necesitamos también valorar la velocidad de crecimiento, siempre. Esa va a depender también de la edad y del sexo del paciente, pero además tiene otros factores, como el ritmo individual de maduración o el componente genético de la talla. Aquí es muy importante investigar dentro de los antecedentes cómo fue el desarrollo y la maduración de los papás, tanto del padre como de la mamá. Y si por ahí hay datos de un madurador tardío, se puede heredar a nuestro paciente. La mayoría de las veces es a través del mismo sexo. Papá para un hombre y mamá para una mujer. Y es más frecuente en el sexo masculino este retardo en la maduración. Sin embargo, la velocidad de crecimiento, ya cuando estamos viendo a nuestro paciente en el seguimiento, una velocidad de crecimiento mantenida por debajo de menos una desviación estándar de la media, igual para edad y sexo, que correspondería al percentil 10, debe de hacer considerar una patología asociada. Es decir, si nuestro paciente en 4 o 6 meses que nosotros lo volvamos a ver está creciendo por debajo de percentil 10, ya tenemos que sospechar ahí que además de la talla baja hay algo más que pudiera estar asociado. También hay que hablar de los cambios de percentiles que son muy frecuentes cuando los niños tienen 2 años, entre los 2 años de vida, en aquellos niños que han crecido o que han nacido con una talla alta al nacer, no esperada para los factores genéticos. Ahí podemos ver que se va a desacelerar para adaptarse al carril o al percentil familiar que le toca. O en la pubertad, cuando sucede el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo, en donde se retrasan y eso los va a también bajar un poco de su carril en el que iban creciendo. Estas dos situaciones pueden ser fisiológicas siempre y cuando nosotros podamos constatar que no hay ninguna otra enfermedad asociada, son diagnósticos de exclusión, siempre, como digo, descartando algunas otras enfermedades y viendo que vayan recuperando y vayan saliendo de estas situaciones fisiológicas. La persistencia de mantenerse por debajo del carril genético, ahí sí, ya sería como tal algo patológico. Entonces también para hablar de talla baja la tenemos que diferenciar y aquí ya veo que no se ve tan bien, digamos. La talla baja lo primero que tenemos que ver es cuándo una talla baja puede ser normal y cuándo una talla baja va a ser como tal patológica. No todas las tallas bajas inmediatamente vamos a pensar en una patología. Las variantes normales o que se consideran así de talla baja son dos. La talla baja familiar, en donde un paciente tiene una velocidad de crecimiento adecuada para su edad, en donde va creciendo en el percentil o en el carril familiar, pero queda por debajo de los poblacionales. Dentro de la familiar, tenemos nada más que vigilar que no haya nada más y que su velocidad de crecimiento sea normal. La otra es el retardo constitucional del crecimiento y del desarrollo. Se considera una variante normal siempre y cuando la velocidad de crecimiento sea normal, pero hay que tomar en cuenta que hasta el 10% de estos niños pueden no alcanzar la talla blanco familiar. Y, bueno, la talla patológica y además está la talla baja idiopática. La talla baja idiopática es aquel individuo que tiene una estatura baja en donde se han buscado ya todas las causas y no se logra identificar la etiología exacta de esa patología. En ese paciente lo podemos dejar en vigilancia, pero en cualquier momento que disminuya su velocidad de crecimiento podemos incidir para no dejar que se nos vaya retrasando ese paciente más de lo debido. Y la estatura baja o la talla baja patológica, ahí sí nos vamos a diferenciarla entre desproporcionada o proporcionada. La proporción de los segmentos nos la va a dar la relación entre segmento superior entre el segmento inferior y esta va a ir diferenciándose dependiendo de la edad del paciente. En recién nacidos puede ser hasta 0.7 centímetros, a la edad de 10 años, sobre todo en los niños, puede ser ya un balance de segmento superior y segmento inferior con relación de 1 y cuando vamos creciendo todavía hacia la vida adulta se va volviendo más allá de 1 la relación. Tenemos como tallas
bajas desproporcionadas, sobre todo las displasias óseas o displasias esqueléticas y el raquitismo. Y tenemos aquellas dentro de las tallas bajas proporcionadas, en donde tendremos que hacer también una diferencia e investigar desde cuándo es esa talla baja, si es prenatal o es postnatal. Dentro de las prenatales tenemos el pequeño parar gestacional, en donde es una talla baja proporcionada, y esta puede deberse a varios factores, como a factores placentarios, a infecciones y a algunos fármacos o factores teratógenos. También dentro de estas principales características hallamos a los síndromes dismórficos y a las cromosomopatías. En la etapa postnatal tenemos ya algunas enfermedades sistémicas como la malnutrición, como las enfermedades gastrointestinales, las cardiopatías, enfermedades a nivel hepático y también las renales, acidosis tubular renal y todo eso. Tenemos también algunos fármacos que inciden y tenemos también, sobre todo aquí, los trastornos endocrinológicos. Entonces, trastornos endocrinológicos son tallas bajas, son patológicas y son, la mayoría de ellas, proporcionadas, en donde van a tener un inicio postnatal. El diagnóstico de la estatura baja o de la talla baja se hace, ya hablamos, con una talla baja menor o igual a 2.5 desviaciones estándar por debajo y además que tenga una velocidad de crecimiento. En general se habla de una velocidad de crecimiento por debajo de percentil 10 en un tiempo debajo de percentil 10 en un año o debajo de percentil 25 en 6 meses. Cuando es un paciente que también está por debajo de percentil 25, ya desde ahí podemos estar vigilándolo para que no se nos baje más. Dependiendo, algunos autores consideran 25 o consideran 10, pero este percentil es para velocidad de crecimiento. Entonces hay que calcular la velocidad de crecimiento, percentilarla y de ahí tomar en cuenta nuestros criterios para definir también por velocidad de crecimiento la talla baja. Cuando tengamos un paciente con sospecha o con definición ya de talla baja, debemos hacer el siguiente paso, que son estudios básicos. Se recomienda hacer una biometría hemática en búsqueda de anemia, una prueba de función renal, también se recomienda hacer IGF-1 o se recomienda también hacer marcadores de enfermedad celíaca, de tiroides. En general, en las consultas podemos, y cuando estamos haciendo la valoración de nuestro paciente con talla baja, más allá de seguir todo el algoritmo, lo que podemos hacer es un estudio dirigido. Si vemos a la exploración física, a lo mejor nuestro paciente pálido, que se cansa, que tiene taquicardia, a lo mejor sí pensamos en una anemia y le realizamos una biometría hemática. Cuando el paciente tiene los recursos, podemos pedir la mayoría de los estudios, pero si los pacientes a veces nos llegan con recursos limitados, tenemos que bien definir qué estudios son los más necesarios. Si todo esto sale normal, se descarta alguna otra patología orgánica y entonces nos vamos a ver la velocidad de crecimiento. Una vez que se ha descartado alguna otra patología orgánica, se cita a nuestro paciente y es lo que les decía. El periodo ideal para vigilar la velocidad de crecimiento es entre 6 meses y 12 meses, entre 6 y 12 meses. Si es un paciente que ya tiene una estatura un poco mayor, que ya tiene una edad mayor y que nos surge a lo mejor hacer el diagnóstico o lo tenemos que hacer más rápido, lo menos que se puede hacer es en 4 meses. Pero una velocidad de crecimiento estimada en menos de 4 meses la podemos sobreestimar. Cuando la velocidad de crecimiento nos sale normal, arriba de percentil 10, podemos considerar una talla baja familiar, un retraso constitucional del crecimiento, siempre y cuando hayamos ya descartado alguna otra enfermedad como tiroides, como anemia y todo lo que ya mencionamos. Cuando la velocidad de crecimiento está disminuida, es decir, es menor del percentil 10 y todo lo demás sale normal, ahí es cuando tenemos que ir a hacer pruebas de estimulación de GH para poder definir realmente si es déficit de GH o alguna otra enfermedad. El déficit de GH
no puse los criterios para no entretenerme ahí porque no es la única causa de talla baja, pero el déficit de GH se considera a partir de debajo de 10 en una prueba de estimulación, ya sea con clonidina o con insulina, es una deficiencia parcial o una deficiencia absoluta cuando es debajo de 5. Y ahí ya podemos considerar el tratamiento. En el tratamiento, lo que se ha visto es que la hormona de crecimiento, cuando es deficiencia, la hormona de crecimiento es la que en los estudios que se han practicado desde que salió la hormona de crecimiento, que tiene más de 20 años en el mercado, se ha visto que es la que tiene mayor respuesta cuando se aplica para talla baja, pero tiene diferencias e indicaciones aprobadas por la FDA, entre las que se encuentran la deficiencia de hormona de crecimiento, el síndrome de Turner, la insuficiencia renal crónica, Prader-Willi, pequeño paral gestacional y mutaciones del gen SOX. Esas son como tal las indicaciones para las que está aprobada y dependiendo de la patología es la dosis recomendada. Sin embargo, esas son las indicaciones como tales y se ha visto en la práctica que hay algunas otras situaciones en donde puede ofrecer mejoría en la estatura final, pero que todavía no hay tantos estudios como para probar su uso e indicación. En el déficit de hormona de crecimiento, la dosis es menor, es de 0.025 a 0.035 miligramos kilo día. En las demás, que hay como tal mayor resistencia a la insulina en algunas situaciones donde hay resistencia a la hormona de crecimiento, donde hay mayor resistencia a la hormona de crecimiento, no tanto deficiencia, se necesitan dosis mayores. Tal es el caso del síndrome de Turner. Aquí está. El síndrome de Turner necesita dosis incluso casi del doble, empezando de 0.045 a 0.067 miligramos kilo día. Las dosis varían también porque hay dosis definidas en miligramos kilo día, hay dosis definidas por unidades por kilo y ahí nos vamos para todas las enfermedades para las que está indicada. Para la insuficiencia renal crónica son dosis similares a las de Turner. Para síndrome de Prader-Willi es una dosis similar, un poquitito es similar a la de deficiencia de hormona de crecimiento. Y aquí es importante mencionar que la hormona de crecimiento no solo nos va a mejorar la estatura final de nuestro paciente. Hay muchas ocasiones en la deficiencia de hormona de crecimiento, en el síndrome de Prader-Willi, en donde además de la estatura baja, se va a asociar con un patrón alterado del perfil de lípidos, en donde tienen un patrón metabólico desfavorable para enfermedad cardiovascular, con colesterol alto, con HDL bajo, con LDL alto, que predisponen, como ya lo dije, a enfermedad cardiovascular. La hormona de crecimiento, que como les digo es la más estudiada dentro del tratamiento, está visto que hay varios factores que intervienen en la respuesta. A mayor edad de inicio del tratamiento es una menor respuesta, por lo que conviene definir a nuestro paciente con talla baja mucho antes, a la menor edad posible, para poder ofrecer el tratamiento de manera oportuna y tener una respuesta mayor. El tratamiento, la principal cantidad de centímetros ganados se da en la etapa prepuberal. Esto es antes de los 12 años o antes de los 11 en las niñas. Entre los 10 y los 12. Entonces, antes de esa edad, entre más temprano se empieza la hormona de crecimiento, tenemos mucho mayor tiempo de acción y tenemos una respuesta mejor. También los pacientes que inician la pubertad espontánea tienen tasas más bajas o tienen una respuesta más baja a la hormona de crecimiento porque de manera igual empiezan pubertad antes y entonces empieza mayor el pico de crecimiento de manera prematura o de manera adelantada y con eso nos acorta el tiempo para acción de hormona de crecimiento. En la pubertad también actúa la hormona de crecimiento y se debe aumentar la dosis para simular el pico de crecimiento. Sin embargo, como les comento, el 80% de la estatura final de una persona se logra en etapa prepuberal. La estatura media de los padres, es decir, la talla blanco familiar, también es uno de los principales factores. Entre mayor sea la talla blanco familiar,
también será mayor la estatura final después del tratamiento. Es decir, una persona que tiene mayor potencial genético para crecer, pero que no lo está expresando, la ayuda de GH es mucho más notoria que una persona que tiene menor potencial genético. La talla, aquí no lo puse, pero la talla inicial al tratamiento también es un factor. Mientras más baja sea la estatura inicial de un paciente, pero la talla blanca más alta, ahí también responde mejor. Y algunos estudios han descubierto, proponen que los centímetros ganados al final en la talla blanco familiar son aproximadamente de 10 centímetros, en comparación, ahorita lo vamos a ver, con un paciente que no tiene como tal deficiencia clásica de hormona de crecimiento, pero que se le ofrece la hormona de crecimiento para mejorar la estatura baja. Los estudios para talla baja idiopática también mencionan que hay una aceleración de la velocidad de crecimiento. La primera indicación que se dio para la hormona de crecimiento fue la deficiencia clásica de hormona de crecimiento, y de ahí se partió para ir buscando más indicaciones y más situaciones que fueran favorecedoras con una aplicación de hormona de crecimiento. Una de ellas es la talla baja idiopática, que es de las últimas que también se aceptó. Algunos estudios que eran más previos se vio o reflejaron que la ganancia de una estatura final era más o menos de 2.7 centímetros o 0.4 puntos en desviaciones estándar, alrededor de 3 centímetros de la estatura final para una talla baja idiopática. Sin embargo, estudios más recientes, como uno que se hizo en Estados Unidos, en donde se valoraron a 121 pacientes, el 66% de ellos, que corresponde a 80 pacientes, con talla baja idiopática, que no era debida a la deficiencia clásica de hormona de crecimiento, con un máximo de 9 años de tratamiento, se observó una diferencia respecto a la estatura adulta previa de hasta 6 centímetros para las niñas y 5 centímetros para los niños. Aquí difieren diferentes estudios, más o menos es un promedio de 6 centímetros en talla baja idiopática. Otro estudio nos da 5.2 para niños y mayor sigue siendo para las... Y aquí 5.7 para las niñas. Un poquito más alto en niñas. No hay alguna relación o alguna razón para que así suceda, pero se ha visto que en talla baja idiopática es un poquito mayor para las niñas, 5.9, 5.7 contra 5 o 5.2 para los niños. Alrededor de 5 a 6 centímetros. Igual, aquí el inicio del tratamiento a edades más tempranas y la ausencia de aceleración indebida a la maduración ósea son fundamentales. Volvemos a lo mismo, inicio de tratamiento a una edad más temprana y inicio de pubertad aquellas personas o aquellos niños que inician pubertad de manera más temprana, nos va a limitar un poco la talla final. Es por eso que muchas veces utilizamos hormona de crecimiento asociada a inhibidores de pubertad, análogos de GnRH. Ese es el tratamiento, entonces esa es la diferencia que notamos. Cuando se inició el tratamiento, cuando se fueron los inicios de la hormona de crecimiento, se vio primero que para los niños que tenían una deficiencia clásica, el crecimiento es de aproximadamente 10 centímetros en la estatura final, contra 6 centímetros, que es casi la mitad, pero contra 6 centímetros con los pacientes que no tienen como tal una deficiencia de hormona de crecimiento bien determinada, pero aquellos que también que llegan a la consulta pidiendo hormona de crecimiento para crecer y que se corrobora la talla baja, pero que no se encuentra en ninguna otra etiología, hasta 6 centímetros puede llegar a crecer. Y 6 centímetros, cuando le preguntan al paciente que quiere crecer, pues sí son considerables, o sea, a lo mejor a alguien le parece poco, pero para el paciente que quiere crecer, 6 centímetros es una buena razón para iniciar tratamiento. Otro de los factores que se han utilizado, el más común de todos, es el zinc. El zinc se ha estudiado durante varios años porque es un nutriente esencial. Se sabe que no lo produce nuestro cuerpo, no lo sintetiza y que lo tenemos que obtener a través de la alimentación.
En los alimentos en los que más viene el zinc es en la alimentación de origen animal. Entonces, aquellos pacientes, adolescentes que tienen una tendencia a la dieta vegana o vegetariana pueden tener déficit, o en niños menores de 5 años es como lo más frecuente que ocurra la deficiencia de zinc. Sin embargo, ¿por qué es tan importante? Es un micronutriente esencial, interviene en la liberación de hormona de crecimiento, en el factor de crecimiento tisular similar a la insulina, en la síntesis del colágeno, en la función de los osteoblastos y calcificación de los huesos, pero además en el desarrollo de estructuras mentales y disminuye la presencia de infecciones. El zinc entonces es importante para el crecimiento, pero también es importante para el desarrollo integral de nuestro paciente a nivel mental y a nivel inmunológico al disminuir la presencia de infecciones. La OMS desde 2013 menciona que una dosis de 10 miligramos administrados durante 6 meses puede incrementar, pero fíjense bien, alrededor de 0.37 centímetros de altura en los niños. En realidad, para 6 meses de estar dando el zinc, aumentan 0.4 centímetros, redondeándolo. La suplementación con zinc, además del crecimiento, como ya lo mencioné, puede salvar la vida, sobre todo en aquellos niños que viven en países subdesarrollados, menores de 5 años, y cuando tienen diarrea e infecciones respiratorias agudas de repetición. Puede disminuir la incidencia de diarreas y de infecciones respiratorias. También se comenta que una de las principales manifestaciones de la deficiencia de zinc es a nivel del crecimiento, retardándolo. Hay varios estudios, se han hecho estudios, la mayoría de ellos están hechos en menores de 5 años, hay estudios también hechos en prematuros, en donde se administran dosis de zinc en estas edades, las administran a 10 miligramos diarios, sobre todo en las noches, y en prematuros, este es otro estudio, pero en prematuros se ha encontrado también un aumento constante, tanto en peso como en estatura. Este estudio específico se hizo en Colombia, se estudiaron 212 niños solamente con bajo peso al nacer. Fue prospectivo, fue doble ciego, y aquí sí se encontró un aumento de peso acelerado, pero se mantuvo solamente los primeros 3 meses. Esos fueron niños que recibieron zinc 50 gramos por semana, es decir, alrededor de 10 gramos diarios de lunes a viernes, fin de semana se dejaban descansar y con eso se cumplían los 50 gramos por semana. A partir del tercer mes, o sea, 12 semanas de suplementación, la velocidad empezó a disminuir, no disminuyó por completo, pero sí se observó que no continuaba el mismo patrón que en un inicio. Entonces, para empezar, funciona igual que otros suplementos alimenticios. Son los primeros 3 meses donde se observa el mayor efecto de acción. En menores de 5 años se observa mucho más. Y llega un momento en el que se estanca, y además el efecto de zinc es de 0.37 centímetros después de haber sido utilizado. En otros, les digo, los estudios hablan más en menores de 5 años, en recién nacidos pretérmino, y en niños mayores y en adolescentes todavía está menos claro el efecto, pero ahorita hablamos de otro estudio. Este estudio es otro, se hizo retrospectivo, descriptivo, transversal y correlacional. Aquí se revisaron historias clínicas, las historias clínicas de los niños que tuvieron un diagnóstico talla baja y talla baja severa. No tenemos la etiología de la talla baja, solamente sabemos que son baja y baja severa. Fueron niños entre 6 y 30 meses con diagnóstico de talla baja, sin patología adicional, y la dosis para todos los niños igual fue de 10 miligramos. Aquí se observó un incremento de talla de 1 a 6 centímetros, y el incremento fue mayor en aquellos niños menores de 1 año. Pero igual son incrementos de 1 a 6 centímetros, y menores de 1 año es donde más se ve el efecto. La OMS, que es otro estudio, en la OMS se menciona una revisión sistemática que hizo a favor de zinc, pero aquí la ventaja de este estudio es que no solamente analizaron el zinc, o sea, el estudio inicial fue para zinc, pero incluyeron vitamina A, vitamina D, hierro, zinc, calcio, como los suplementos más usados comúnmente, y se observó, utilizaron el buscador
y ese fue su algoritmo de búsqueda, pero encontraron, esto se hizo en 2017, se publicó en 2017, pero fue con estudios realizados en 2016. Y aquí se recuperaron, mencionan 7.794 artículos entre enero y febrero de 2016. Y la ventaja de esta revisión sistemática es que incluye más edades para los estudios. Incluye pacientes desde los 2 años, 2 meses hasta los 14 años. E incluye pacientes relacionados con nosotros, como en los países de América Latina, Ecuador, fue Ecuador, México, Nicaragua, y con ellos se dieron más o menos toda la... obtuvieron los datos de la búsqueda, y también fueron pacientes del Caribe. La variación de talla durante este estudio va igual, o sea, no es una... Bueno, acá lo mencionamos. La variación de talla del estudio va de 0.06 centímetros a 0.24 centímetros. Hay una diferencia que se menciona, esto es como muy interesante, porque mencionan una diferencia estadísticamente significativa en el estudio, pero a pesar de que es estadísticamente significativa, ahora sí, en términos prácticos, volver a los centímetros de 0.06 a 0.24 centímetros no es necesariamente clínicamente significativo. La dosis para estos niños, que son niños pequeños, desde 2 años, 2 meses, hasta los 14 años, aumentó de 10 miligramos hasta 40 miligramos para los pacientes adolescentes. Para fines prácticos, o sea, fueron varias dosis dependiendo de la edad, igual fue una sola vez al día, se recomendaba en la noche. Algunos familiares, algunos padres lo administraban durante la mañana, pero no hubo ninguna diferencia estadística entre administrarlo en la noche o administrarlo en la mañana, pero siempre fue la dosis que se indicó. Hubo un porcentaje de eliminación, que ya nos siguieron el estudio, de un 30%. Y en esta revisión sistemática se concluye que los resultados no apoyan la suplementación rutinaria en sujetos sin déficit nutricional como tratamiento beneficioso para la talla baja. ¿Qué quiere decir? Y les digo, esta revisión sistemática la vi y me gustó porque habla de todos los suplementos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos la sospecha o para más seguridad, la certeza de que tiene deficiencia de alguna vitamina o de algún micronutriente nuestro paciente, en realidad no tiene tanta justificación dejarla, me refiero a dejarla de manera rutinaria a los pacientes con talla baja, la suplementación. ¿Cuándo la podemos dejar? Podemos dejar suplementación cuando la mamá nos refiere, número 1, cuando son pacientes adolescentes veganos completamente o con dietas vegetarianas, ahí la podemos dar. Cuando son pacientes con pequeños, menores de 5 años, sobre todo, que es cuando es más frecuente la deficiencia de zinc, de vitamina D, cuando son pacientes donde la mamá o el papá nos están refiriendo que el apetito no es adecuado. Ahí sí podemos dejar algunos suplementos. Y ya vimos, los suplementos tienen mayor efecto durante 3 meses. Podemos hacer la vigilancia para velocidad de crecimiento en 4 o 6 meses. Podemos dejar el suplemento solamente en esas ocasiones y ahí vamos viendo. Si la velocidad de crecimiento mejora con el uso de la suplementación, podemos ver que era más nutricional a lo mejor nuestra talla baja que por factores endocrinológicos u orgánicos. Si nuestro paciente no mejora esa velocidad de crecimiento, en aquellos casos en donde sospechemos la deficiencia de algún micronutriente, entonces sí nos vamos otra vez a investigar o entonces a darle mayor peso, ya sea a la velocidad de crecimiento, o sea, tendríamos que buscar IGF-1 y entonces ahora sí mandar a hacer pruebas de estimulación de GH. Hay pacientes en donde la GH, e incluso mandar al especialista porque hay que determinar algunas otras causas. Hay algunas situaciones que son menos frecuentes en donde la GH sale normal en las pruebas de estimulación, pero tenemos bajos los valores de IGF-1 y podemos sospechar entonces resistencia a la hormona de crecimiento o deficiencia del IGF-1. Y la deficiencia del IGF-1 es más rara, pero se trata también con IGF-1 recombinante. ¿Qué más? Les digo, de los suplementos, los que me ha tocado ver son vitamina D, hay lisina para aumentar el apetito, pero en realidad
Aumento en el apetito y solamente 3 meses. Valoramos si hay aumento en velocidad de crecimiento. Si no hay aumento de velocidad de crecimiento, no tiene caso continuar el tratamiento más allá de los 3 meses y más bien valorar si ese paciente ya se va a pruebas de estímulo o descartar en ese periodo si ha habido algo detrimento emocional o alguna otra enfermedad que se haya agregado. La edad ósea, no la mencioné. La edad ósea es otro estudio que se tiene que hacer dentro del abordaje de la talla baja y nos podemos regresar un poco para hablar de la talla baja, sobre todo en retardo de crecimiento constitucional. Les quiero poner nada más la clasificación. Aquí, en el retardo del crecimiento constitucional, ahí lo podemos valorar con una edad ósea. La edad ósea puede estar retrasada o puede estar normal. Cuando hay una velocidad de crecimiento normal, pero una radiografía retrasada o normal, y además hay un antecedente de papá, tenemos que considerar fuertemente ese diagnóstico. La dosis de vitamina D en caso de que haya deficiencia, y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. La deficiencia de vitamina D actualmente es común en nuestro medio y con la pandemia en estos 2 años en que los niños han estado menos expuestos al sol, también puede ser una causa. Entonces habrá que investigar en todos los niños con talla baja, deficiencia de hormona, deficiencia de vitamina D o insuficiencia y poder proporcionar las dosis adecuadas. Las dosis adecuadas, dependiendo de la edad del paciente, van entre 400 a 800 unidades al día y si hay pacientes con obesidad, las dosis pueden ser incluso mayores. Y ahí sí podemos tener efectos sobre crecimiento siempre y cuando haya valores iniciales bajos de vitamina D. Pero hasta ahorita lo más importante de todo es el resultado de la revisión sistemática. El resultado de la revisión sistemática no apoya la suplementación rutinaria en sujetos sin déficit nutricional como tratamiento beneficioso y de primera línea. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta? De aquí en el auditorio, ¿hay alguna pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con un poco de algunas dudas. Sí, bueno, ya mencionó usted que la edad más adecuada es entre los 9 y los 11 años. Antes de esa edad. Antes de esa edad. Desde que se determina talla baja, podemos ver cuáles son las etiologías y si se sospecha, entre más pronto se comience. La hormona de crecimiento se puede iniciar desde los 2 años. Ajá. Desde los 2 años. Desde los 2. ¿Y qué hormona de crecimiento que marca sería la más adecuada? ¿O cuál es la que sería más conveniente? ¿O si no hay diferencia entre ninguna marca? En realidad no hay diferencia. Vaya, hay marcas que están bien estandarizadas. Pfizer, Saizen, Novo, y Sandoz. Esas marcas son las que están mejor rankeadas, digamos, a nivel comercial, y hay otras de no tan buena calidad, pero entre esas 4 cualquiera se puede utilizar. Actualmente está más regulado eso. Ya. ¿Y qué es la celiaquia marcadores? Enfermedad celíaca son las inmunoglobulinas para poder descartar. Yo puedo decir una. ¿Perdón? Puedo decir
Algo Sí. también que puede ser duda, que a lo mejor no lo preguntaron, pero ¿cuándo hay que sospechar talla baja patológica físicamente o datos físicos para sospechar talla baja patológica? Cuando haya alteraciones faciales, o sea, dismorfias faciales, cuando haya una talla baja, que ya habíamos visto, talla baja severa, menos de 3 desviaciones estándar, cuando esté muy por debajo de la talla blanco familiar, se habla de menos 1.5 desviaciones estándar o más de 10 centímetros de la talla blanco familiar. Ahí luego hay que mandarla al especialista cuando, cuando se determine. ¿Y qué otros medicamentos, aparte de lo del zinc, eh, se ha ocupado o se puede ocupar para estimular? Zinc, bueno, vemos que como tal no hay tanto efecto, pero puede ser zinc, puede ser vitamina D y los suplementos que en realidad son pues las vitaminas, suplementos vitamínicos, pero esos son sobre todo cuando se sospecha que haya, puede ser peso asociado a talla baja, peso a talla baja bajas o datos como de desnutrición, lo podemos utilizar, pero en realidad nada más. Ok. No sé si hay algún comentario, una pregunta de parte de los que están aquí en el auditorio. Si no es así, Ah, ahí está. Ujú. Preguntan en el chat si los niños con síndromes genéticos como la plaza pura de la serie roja son candidatos a hormona de crecimiento. Ok. Síndromes dismórficos o síndromes genéticos, mientras no tengan como síndrome de Bloom, síndrome de Down, que es trisomía 21 como tal, no mosaicos, Bloom, trisomía 21 y algunos otros asociados o que tengan predisposición para enfermedades cancerígenas, digamos, esos son los que no se puede dar hormona de crecimiento. Los demás no hay problema. Mientras no esté demostrada la asociación con leucemias o algún otro cáncer, no hay ningún problema. Y por eso síndrome de Down, cuando es trisomía 21, que tiene todavía más asociación, ahí se descarta por completo. Pero está todavía en revisión aquellos niños con síndrome de Down que tienen mosaicismo o mosaico, ahí pudieran ser candidatos dependiendo de del asesoramiento con genética. Pocos niños, no todos, pero sí se puede considerar. A usted. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Agradecemos su excelente presentación y le entregamos un reconocimiento de parte del Colegio de Pediatría y también el tan anhelado. Digo, yo sé que no está en condiciones usted ahorita, pero a lo mejor su marido sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Felicidades. Gracias a usted. Muchísimas gracias. No se desconecten los que están en línea. Vamos a proceder a dar de manera rápida el, lo que es los avances de la plataforma que les comentamos.
Bueno, esto es rápidamente lo poco o mucho que llevamos. Realmente, la verdad me imaginé que iba a ser un poco más sencilla la elaboración de esta plataforma. Sin embargo, aquí el doctor Aldo, el doctor Ricardo Villarreal, la doctora Gaby, quienes me han hecho favor de apoyarme y han estado en 1000 reuniones y juntas con las gentes que nos están haciendo favor de hacerla. Esto es lo poco o mucho que llevamos. Creo que en el transcurso de los siguientes días podríamos darle ya más forma a esta plataforma y espero máximo en un par de meses más ya que esté disponible para todos, para que tengamos acceso. Esta va a ser la entrada principal, o sea, de la forma en que ustedes al entrar al dominio van a poder visualizar. Al darle lo que es un clic, bueno, tenemos un poco de problemas técnicos con el internet de aquí. Y esto es, en esta plataforma, pues prácticamente vamos a poder tener algo. ¿No se está bloqueando por alguna otra cosa? Ahí va, ya está queriendo caminar. Entonces, al darle clic, los va a dar acceso al interior de lo que es esta plataforma. Bueno, ahorita, porque estoy conectado prácticamente, no directamente al internet, a lo mejor por eso estamos teniendo eso. Al interior, pues bueno, vamos a tener diferentes contenidos. Ahorita dentro de lo que vamos a estar viendo va a haber una puerta que vamos a tener acceso a los pediatras colegiados, otra puerta que va a ser para el público en general y otra puerta donde van a estar los pediatras no colegiados, el médico general, el médico familiar, el ginecólogo, el que quiera, va a poder entrar a través de esta otra puerta. Ya ven que me hicieron favor de mandar lo que es el directorio médico, los datos de cada uno de ustedes. Ustedes le van a dar clic a eso que dice directorio médico y vamos a aparecer todos los que mandamos los datos y ahí donde uno dice buscar, ya ven que siempre están, y alguien que me recomiende un neurólogo pediatra, un neonatólogo, un urólogo o un ortopedista, lo que sea. Entonces aquí ya le podemos poner y si ponemos por ejemplo un neumólogo, ahí en el buscador, pues van a aparecer que los que ahorita por el momento tenemos apuntados, el doctor Alejandro, la doctora Ariana, Mónica Salas, Ricardo Castro. Estos son de los que nos han mandado sus datos. Si le damos en buscar en alguien específicamente, por ejemplo, que digan, es que yo quiero encontrar, creo que Heriberto no me ha mandado sus datos. Por ejemplo, quiero encontrar al doctor Aldo Medina. Perdón, ya te ventaneé, Heriberto. Pensé que sí estabas. Pero bueno, aquí ya está el doctor Aldo Medina y aquí vamos a poder ver todos sus datos, o sea, lo que es su celular, la dirección en la que va a estar está ubicada, su consultorio, su teléfono, etcétera. Dentro de lo que son las diferentes puertas, por ejemplo, en lo que es público en general, vamos a tener al interior, pues también lo que son nuestra misión, nuestra visión y algunos baby tips que nos han hecho favor de mandar a algunos de ustedes, la doctora Verónica, la doctora, en donde nos dan algunos
datos muy generales, en que esto va a tener acceso a lo que es la población, que si la andadera sirve o no, que si en qué momento se debe usar, etcétera. No es que sea como tal una gran historia de lo que es cada uno de los conceptos, pero sí algunos datos muy generales de lo que es lo que debe saber la población en general. Y así vamos a ir subiendo diferentes aspectos, qué tipo de juguetes son los más recomendados, etcétera. Igual, en el área del público en general, también se va a estar este directorio, como les comentaba, en donde pues bueno, van a tener acceso a la información de cada uno de nosotros. Seguimos. Aquí al interior, no se ve muy claro, aquí donde tengo el cursor, pero también ahí va a estar la misión y la visión. Esto se está dando corrección porque hay muchas cosas que todavía falta por definir bien. Y aquí pues vamos a tener lo que es un mensaje de bienvenida que hicimos lo que es el doctor Ricardo Villarreal, la doctora Gaby, su servidor. Bueno, nuevamente son problemas técnicos. Está tardando en cargarse, pero bueno, es un mensaje que damos. ¿Y cuál es el objetivo en estos 2-3 minutos que damos la bienvenida? Les damos la información a la población que se meta a la plataforma del por qué o cuál es el objetivo de nosotros de estar con esta plataforma. Creo que no quiere correr. Aquí se supone que hablamos todos. Nuevamente no es problema como tal de la plataforma, es un problema ahorita de que no tenemos suficiente señal de internet aquí. Y dentro de lo que es, por ejemplo, pediatras no colegiados o pediatras colegiados, creo que debí de haberme conectado directo. Bueno, al interior de estas puertas van a encontrar ustedes lo que fueron las sesiones mensuales que se han estado grabando y que aunque también vamos a tener o tenemos en las diferentes plataformas con las que contamos, aquí las van a tener también definidas. Y de este lado, donde dice directorio médico, vamos a modificar el término de directorio médico y ahí vamos a poner lo que es algunas recomendaciones de los congresos que estén por venirse, de lo que es algunas noticias que sean más relevantes, de algunos datos, como comentaba el doctor Aldo, de si yo no estoy colegiado, qué datos tengo que tener para estar colegiado, o el seguimiento de los que ya hicieron su trámite y para recertificarse y que no les ha llegado, o sea, ir haciendo cada vez esto más sencillo y más fácil. Una disculpa, no quiere abrir todas las puertas de lo que tenemos al interior de los pediatras colegiados o los pediatras no colegiados, pero esto es parte de lo que quería mostrarles el día de hoy, que tenemos poco a poco. Los que no se hayan apuntado en lo que es el directorio médico, etcétera, pues por favor les voy a volver a mandar el link para que suban todos sus datos, si es que están de acuerdo en que estén. ¿Por qué? Porque esta plataforma, pues el día de mañana que tenemos nuestra reunión cuatrimestral que nos tocó llevarse a cabo aquí en San Luis Potosí, daremos a conocer a nivel de lo que es la Federación Centro Occidente, nuestra plataforma y los beneficios que podemos contar con esta y de que también puedan accesar, porque también hay veces que decimos, a ver, un pediatra neurólogo que me recomiendan en Querétaro, que me recomiendan en
en Chiapas, en Oaxaca, lo que sea. Igual aquí pueden ser, bueno, en San Luis Potosí están estos neurólogos, estos cardiólogos, estos infectólogos, lo que sea, que ya tengan acceso la población en general. Pues bueno, lamentablemente no pudimos tener más acceso al interior de la plataforma, pero es parte de lo que les quería enseñar. Entonces, conforme sigamos teniendo avances, les vamos a pedir. Al principio se les va a dar lo que es un código de acceso que ustedes luego podrán cambiar, etcétera, en donde también a lo mejor se les va a pedir lo que es su cédula profesional, con la cual a lo mejor pudiera ser una contraseña con la cual pueden ustedes ingresar, etcétera. Entonces ya les iremos dando más pormenores de cómo podrán ingresar. Bueno, pues muchas gracias, ya no les quitamos más tiempo. Agradecemos todos, tanto a los que están aquí de manera presencial como a los que nos acompañaron en línea, el tiempo dedicado a esta sesión. Muchas gracias, buenas noches.